O sea, había ahí una lucha constante de mi parte, ¿cierto?, contra los medios de comunicación para poder resaltar cuáles eran los contenidos, cuáles eran nuestras demandas, de las reivindicaciones del movimiento social, mientras los medios de comunicación tratan de desviar eso de fondo y hablar sobre si a mí me costaba por ser mujer, que si el ser bonita me ayudaba en la política, o sea, como cuestiones más que nada estéticas y superficiales. Después, durante la campaña a la Diputación, yo me encontré con incluso mujeres jóvenes que me cuestionaron en la calle de por qué iba a ser, cómo se me ocurría, y se lo mencioné anteriormente, ser candidata a la Cámara si es que estaba embarazada. O sea, que eso era aberrante para ella. Entonces, hay cuestiones que claramente son señales de una suerte de discriminación, pero que está arraigada en la cultura chilena y que se reproduce a través de los medios, se reproduce a través de nuestra educación y que hay que combatir, demostrando que las mujeres sí podemos hacer esas cosas, pero que efectivamente no basta con nuestro esfuerzo, no basta con que nosotros nos saquemos la mugre y luchemos contra viento y marea, sino que tiene que traducirse también en políticas públicas, en legislación concreta. Mujeres de América, teniendo que luchar no solamente por mejorar el mundo, sino para que se entienda que son capaces de hacerlo. Esta es la propuesta que hoy hemos querido traer en Voces de Cambio, justamente en el Día de la Madre. Bien deberíamos saber, cada uno de nosotros cuando recuerda el accionar de su madre en la casa, en muchas de las cuales verdaderamente mandaba y nos guiaba y piloteaba absolutamente todo, más que nada las tormentas, una mujer que ciertamente puede ser que estén igual o mejor preparadas todavía que nosotros los hombres para llevar a cabo la importante tarea que algunas de ellas ya tienen en condición de diputadas, de senadoras, de conductoras de empresas o conductoras de países. Pero esto viene, puede decirse, desde el fondo de la historia. Y de eso vamos a hablar inmediatamente después de la pausa. Felipe Piña, que nos ha acompañado en más de una ocasión, escribió este libro, Mujeres tenían que ser. Porque revisan la historia, algo que hoy nos importa especialmente por la característica de Voces de Cambio, y es el rol, el papel de las mujeres desde el fondo de nuestra historia. Y lo que comienza diciendo es, de alguna manera, una demostración de que siempre las mujeres tuvieron una actividad, no siempre reconocida, por lo menos en lo inmediato, pero siempre muy trascendente en la vida de nuestra América. La contribución de las mujeres a las guerras de independencia fue muy importante, participaron muy activamente, todo lo activamente que las dejaron. No las dejaban de participar demasiado. Por ejemplo, no podían participar de los cabildos, de las sesiones, generalmente no podían firmar notas con nombres femeninos en periódicos, esto era común a toda América Latina, gran parte de Europa también, y por lo tanto la participación siempre era marginal, no por voluntad de la mujer. Así todo, tuvieron una impronta de participación a la fuerza de nuestros ejércitos. El caso en Argentina, no solamente de Juana Zurduy, Bolivia y Argentina, sino de María Remedios del Valle, una afroargentina que fue llamada la madre de la patria por su activa participación en los combates con Belgrano, como enfermera, como espía, como oficial de ese ejército. Y en el caso quizá más famoso de América Latina, el de Manuela Sanz, la compañera de Bolívar, una mujer extraordinaria que le salva la vida a Bolívar en un par de ocasiones, a cuchillo en mano, llamada hermosamente por Bolívar en sus cartas la libertadora del libertador, ¿no? Era una mujer muy importante, una mujer con un gran sentido político, una compañera en todos los sentidos, a la hora de decidir también de Bolívar, a la que vale la pena recordar absolutamente. Pese a ello, a lo que nos cuenta Felipe Piña, el autor de Mujeres tenían que ser. La historia no admitió la posibilidad de la mujer para ser parte activa
de la construcción de nuestras sociedades, tuvieron que luchar a brazo partido. Hubo que registrar la presencia de mujeres absolutamente increíbles en su fortaleza moral, en su inteligencia, en su decisión. Cuando entró el siglo XX las cosas no estaban mejor en cuanto al reconocimiento. Sin embargo, fueron abriéndose camino hasta que, cuando terminó el siglo, las cosas eran muy distintas a como eran cuando había empezado el siglo XX. Va a haber una importante lucha de las mujeres, sobre todo a partir del final del siglo XIX, a través de la llegada de las corrientes socialistas, anarquistas, donde participan activamente y ya empiezan a luchar por las leyes de sufragio, ¿no es cierto?, que van a ser muy tardías en América Latina, igual que en Europa, ¿no? Si uno compara en Francia y en Argentina casi son contemporáneas. En 1947 recién las mujeres pueden votar a nivel nacional en la Argentina, ¿no? Pero de todas maneras la participación política de la mujer fue tardía, ¿no? Digamos, que la mujer se incorporara más masivamente a ser elegida, eso se da recién a mediados de los años 50, con esta ley del peronismo. Particularmente es interesante que esta ley, promovida por Eva Perón, sancionada en el 47 y aplicada en el 51, permite que lleguen al Parlamento las primeras mujeres diputadas, que son prácticamente, en muchos casos, las primeras diputadas de muchos países de América Latina, ¿no? La participación política de la mujer, sobre todo, crece a partir de los 50 y se incrementa en los 70, ¿no? A partir de las luchas femeninas muy fuertemente, inclusive en los movimientos revolucionarios, guerrilleros de América Latina, hay una impronta importante de las mujeres, se va socializando, se va entendiendo que la mujer tiene que participar de la política, y asistimos ya en los 80, 90 a la incorporación más importante de mujeres senadoras, diputadas, gobernadoras, hasta llegar a este siglo XXI con 3 presidentas mujeres en América Latina, ¿no? Evidentemente se ha avanzado mucho, falta mucho, pero se ha avanzado mucho en la aceptación de algo que debía ser algo tan natural como que nada nos diferencia a la hora de la capacidad política a los hombres de las mujeres. Así que habrá que esperar bastante tiempo para que esa aparente igualación en la que estamos hoy, que depende mucho de los países, depende mucho las normas que van por encima de las leyes, una cosa son las leyes, otras cosas son las normas sociales, donde la mujer sigue teniendo un rol de marginación y sigue sufriendo muy fuertemente el machismo, particularmente lo que tiene que ver con la violencia sexista, ¿no? Los femicidios, que siguen siendo muy altos en cantidad en América Latina, ¿no? Y todavía ciertos conceptos, para poner un ejemplo, muy arraigados, lo que tiene que ver con la culpabilización de la mujer en los casos de violación, ¿no? La mujer siempre es la primera sospechada cuando se produce una violación, cuál era su vida sexual, si usaban una pollera corta, si provocaba a los hombres, ¿no? Siempre la sospecha recae sobre la mujer. Se dice habitualmente en el sentido común, si te van a robar, entrega todo, no te resistas, si una mujer es violada, parece que se tendría que resistir hasta la muerte, ¿no? Estas son dos distinciones muy fuertes entre lo que es la propiedad privada y la vida de una persona en el sentido común machista que todavía nos rige en gran parte de América Latina y por supuesto también en el mundo, no somos tan excepcionales en este sentido, ¿no? En los años 40 y 50, en la Argentina, por ejemplo, las mujeres no tenían voto. Venían ya algunas luchadoras generando esa posibilidad. Y la que tomó la decisión, la que pudo cambiar esa parte de la historia, es una de esas fuertes mujeres que consiguieron ir imponiendo poco a poco un nuevo criterio, una aceptación de la mujer y su rol muy importante en el mundo de la política. Yo creo que la contribución más importante de Eva Perón a la mujer en el mundo es el habilitar la participación de la mujer en la política. O sea, la mujer contemporánea que empieza a plantear los derechos de la mujer, los derechos del trabajador, los derechos del niño, la idea de que donde hay una injusticia nace un derecho y que ese derecho debe ser cumplido. Una mujer comprometida hasta la muerte con los más humildes, los más necesitados. Una mujer absolutamente sensible a los dolores ajenos.
y que hizo realmente una revolución, ¿no? Esta idea de modificar el patrón de distribución de la riqueza por primera vez en Argentina, así que por primera vez ganaran igual en la distribución de la torta los trabajadores que los empresarios. La Fundación Eva Perón estaba totalmente atenta a catástrofes, situaciones problemáticas, enviaba alimentos, médicos, medicamentos, entre catástrofes que ocurrieron en Perú, en Ecuador, en Chile, en todos lados. Llegó a mandar ayuda social a los barrios pobres de Estados Unidos, lo que provocó la queja del gobierno norteamericano diciendo que no necesitaban ayuda de la Argentina. Entonces ella le contesta, bueno, que revisen la tasa de mortalidad que tenían en Brooklyn y en otros barrios de Nueva York, donde sí hacía falta ayuda y que evidentemente si ella podía ayudar, ¿por qué no le iban a dejar ayudar a los pobres de los Estados Unidos, ¿no? Esa era Eva Perón, digamos, una figura realmente impresionante, ¿no? El episodio que acaban de ver en la película es real. Eso sucedió. Porque cabe admitir que no solamente los hombres, desde nuestro machismo, hemos sido un obstáculo para las mujeres, sino que en tantísimas ocasiones puede advertirse que las propias mujeres han sido un palo en la rueda del crecimiento del rol de la mujer en materia política. John Lennon ha escrito algo que Felipe Piña recoge en la primera página de su libro, que empieza diciendo: la mujer es el negro del mundo, piensa en ello, haz algo para cambiar esa situación. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. Think about it. El rol de la mujer en la política de nuestra América. Y hemos invitado al programa a dos jóvenes mujeres, es decir, han tenido que enfrentar dos prejuicios, en tanto mujer y en tanto jóvenes, para asumir los roles tan importantes, trascendentes que tienen en sus países. Una se llama Gabriela Montaño y es la presidenta de la Cámara de Senadores en el Estado Plurinacional de Bolivia. La otra se llama Gabriela Rivadeneira y es la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, tiene apenas 30 años. Y mucho tienen para decirnos casi conjuntamente, como hemos preparado este material, sobre el rol de la mujer en la política. Mi lucha por la mujer no es una lucha desideologizada, es una lucha también por la igualdad social, es una lucha por construir un modelo de Estado que sirva a todos y a todas, y no solamente a unos cuantos. ¿Quién hubiese imaginado que las mujeres, cuya lucha revolucionaria por sus derechos tiene siglos de sufrimiento, ahora hemos logrado captar más espacios en lo económico, en lo político, en lo social y cultural?